Vamos a hacer la segunda parte de este tutorial en el que ya terminaremos hasta la vuelta número 20, 20, 20. 20, 20, 20, o sea, 4 veces 5. Vamos a acabar ya. Vamos a acabar todas estas vueltitas que nos quedan por aquí y vamos acá a ver cómo se finaliza esta auténtica preciosidad. Espero que estéis disfrutando mucho, tanto como yo al hacerlo. Vamos con el vídeo. Mirad, ahora estoy al cerrar la vuelta, ¿bien? Estoy en el último toque de cadenas, pero aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 para hacer, en lugar de un punto alto de 3, de 4 cadenas, ¿vale? Un punto alto doble, un punto alto triple, pues un punto alto cuádruple. Y lo engancho en la unión de los dos puntos. Y ahí empiezo a hacer ese punto de todas estas hebritas sacadas de 2 en 2. ¿Con qué objetivo? Quedarme en el medio del arco. ¿Para qué? Porque ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a empezar a hacer puntos altos triples. Así, el primero. Perdón, dobles, dobles, puntos altos dobles. 1, 2 y otro más. 3. Bien. Y lo voy a cerrar junto. De tal manera que tengo 4 puntos altos dobles juntos en cada, voy a tener en cada arco arriba. Bien. Bueno, pues entonces vamos al siguiente con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas para irnos al siguiente arco y hacer 4 puntos altos que se cierran juntos, dobles, puntos altos, dobles. Ahí está el segundo. Ahí va el tercero y el cuarto. Y ahora cerramos los 4 del tirón. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Pues ahora otra vez 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. 12 cadenas para empezar a hacer otra vez un grupito. Un grupito de 4 puntos altos dobles que se cierran juntos en el grupo de cadenas. Perdón, no hice bien. En el grupo de cadenas de la vuelta anterior en el arco. En cada arco vamos a meter estos 4 puntos altos que se cierran juntos. Bien. Lo tenemos ahí. Vamos a ir haciendo. Venga, seguimos. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos vamos. ¿A dónde? A ver si lo puedo poner así. Eso es. Vamos a ponerlo así para que se vea mejor. En todos los arquitos. En todos los arquitos. En todos. De arco a arco con 12 cadenas. Y en el arco ponemos los 4 puntos altos dobles. ¿Bien? Pues al siguiente arco. Y un punto alto doble que no se cierra. Otro punto alto doble que no se cierra. El tercero. Y el cuarto. ¿Bien? ¿Capiche? Bueno, pues así vamos a hacernos toda la vuelta. Bien, estoy para terminar esta vuelta, que sería la número 13 ya, Tiene 20 en total, la 13. Y para cerrar la vuelta lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para hacer un punto alto, doble, 3, 4 y 5 cadenas. Y lo vamos a enganchar al primero, al punto de unión de todos los puntos altos dobles. Bien, y ahí vamos sacando de 2 en 2 todas nuestras hebritas para volver a estar más o menos
en el medio del agujero. Bien, ya estamos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 14 y vamos a hacer esto mismo que hemos hecho, solo que en lugar de 12 cadenas vamos a poner 14. Con lo cual 1, 2, 3 y 4 para hacer en este caso 3 puntos altos dobles que se van a cerrar juntos, considerando las cadenas el primero de los puntos altos dobles. Bien, 2 y 3. Cerramos juntos y tenemos el primero de nuestros bloquecitos. Y seguido, en lugar de 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y nos vamos al siguiente bloque, ¿vale? Al siguiente grupo de cadenas. Y ahí volvemos a hacer este grupo de los 4 puntos altos dobles. ¿Bien? Y otra vez 14 y repetimos. Esto ya lo vamos a repetir todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Os imagináis cómo será la siguiente vuelta? Vamos a hacer 3. Esta es la segunda, otra igual que esta. Pero en lugar de con 14, pues con 16. Y en lugar... anticipando acontecimientos, como siempre. No. 3 y 4. Volvemos a cerrarlos juntos. ¿Bien? ¿Comprendida la idea de lo que queremos? Va a quedar muy grande este atrapasueños, ¿eh? Vamos para terminar esta vuelta número 14. ¿Veis? Aquí está el final. Y tenemos que unirlos. Como tenemos 14 cadenas, pues lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y ahora 6, 3, 4, 5 y 6 hebras dentro del gancho para hacer un punto. Lo haré, ¿eh? Ahí. El punto sacando de 2 en 2, porque ya he perdido la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volver a quedarnos en el medio. Bien, para volver a hacer lo mismo, pero esta vez en lugar de 14 cadenas vamos a hacer 16. Después cadenas, hacer lo mismo. Otra vez en este caso 3 puntos altos dobles que se cerrarán juntos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora en lugar de 14 cadenas haremos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 para volver a hacer un bloque de 4 puntos altos dobles en el siguiente conjunto de cadenas. Bien. Uy, este está muy flojo ese punto, lo vuelvo a hacer. Ahí está el primer punto alto doble, el segundo, tercero y cuarto. Ahí están los 4. Los volvemos a cerrar juntos y otra vez, ahora en lugar de 14, acuerdados, 16. Aquí en la primera hicimos 10, 12, 14 y ahora 16. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Para volver a hacer el punto alto doble, grupo de 4, cerrados juntos. Ahí va el 3, ahí va el 4. Cerramos juntos y así vamos a ir haciendo toda la vuelta. ¿Veis?
para luego acabar otra vez con esto y tenemos una super mandala, macro mandala, porque el hilo quizás sea demasiado grueso, pero divina, divina mandala, yo creo. Yo lo creo así, pero bueno. Vamos entonces a hacernos toda la vuelta, 16 cadenas, 4 puntos altos dobles, así toda la vuelta. Nos volvemos a encontrar al acabar. Bien, para unir y acabar con esta vuelta número 15, vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y ahora 6 hebras en el gancho. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y nos vamos a unir con la primera de las cadenas. Y vamos a ir sacando de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con eso tenemos cerrada nuestra vuelta número 16. Y nos vamos con la 17. Y esta va a ser fácil. Tenemos que hacer una cadena y un punto bajo para hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Para hacer un punto bajo en el siguiente arco. Ya no vamos a hacer más puntos de estos puntos altos dobles recogidos de 4 juntos, solo 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Para hacer un punto bajo en el siguiente arco de cadenas de la vuelta anterior. Así todo el tiempo. Porque ahora vamos a hacer un poco algo parecido a esto aquí para terminar. Se nos va a quedar estupendo, muy grande, pero estupendo. 20 vueltas en total, una, y estamos haciendo ahora mismo la 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hemos ido creciendo siempre 2 cadenas. Empezásemos aquí haciendo 10 cadenas, 12, 14, 16 y 18. Bien, bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta de las cadenas y nos volvemos a encontrar. Estoy en los últimos 18 y me voy a unir. Voy a tratar de estirarlo ahí así, a ver si conseguimos verlo muy bien, que no se nos confunda ninguna vuelta. Ahora mismo estamos haciendo la vuelta 16, ¿vale? Entonces ahí, en el punto bajo, yo un punto deslizado. Y voy a hacer en las 3 siguientes, otra vez puntos deslizados. 4 siguientes, perdón. 1, 2, para iniciar la vuelta número 17. 3 y 4. Hasta aquí. 4 puntos deslizados, he dicho. Bien, hasta ahí. Para llegarme, pues para intentar y hacer en la mitad. Aquí ahora vamos a hacer, y desde aquí, 1, 2 y 3 cadenas. Y seguido vamos a poner 1 hasta 5 puntos altos más. 1. Vamos a hacer algo como hiciéramos aquí, ¿vale? ¿Os acordáis? Solo que no vamos a hacer puntos juntos en ningún momento. Sencillamente puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Para hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y como que dando la vuelta, ¿vale? Como que girando. Vamos a seguir. Al principio no va a pasar, pero enseguida ya lo vais a ver. Y de este lado otros 6 puntos altos. Hemos contado las cadenas como el primer punto. 2, 3, 4, 5 y 6 en total. Bueno, pues ahora 6 de este lado. 2, 3,
4, 5 y 6. Y lo que va a pasar ahora es que me voy al siguiente arco. ¿Bien? Entonces, del tirón, sin hacer ningún punto, sin hacer nada, me voy al otro arco para hacer de nuevo 6 puntos altos. 1. No hago puntos juntos como hiciera en la parte de abajo, ¿vale? 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Bien, 6 puntos altos para hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y como si diéramos vuelta, porque hacemos de nuevo 6. Vamos a definir ahí el pico, ¿no? Pues aquí otra vez el pico. 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Y me voy al siguiente bloque de las 18 cadenas. ¿Vale? Donde hago 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que pasa es que imaginar cómo son nuestras vueltas ya. Son larguísimas, ¿verdad? ¿Veis lo que quiero hacer, verdad? Esto. Va a pasar esto. Luego ya se van a igualar todos los puntos. Nos vamos a encargar de ello nosotros. Bien, entonces 6. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo el otro lado 6 puntos altos. Bien, esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo el tiempo, ¿vale? Así hacemos toda la vuelta, pero claro que toda la vuelta es, imaginaros cómo es de grande, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta y nos encontramos. He acabado la vuelta y he llegado aquí con un punto deslizado. Lo voy a deshacer, lo voy a volver a hacer para que lo veamos. Con la tercera de las cadenas, un punto deslizado. Y ahora, y para empezar la siguiente vuelta, lo primero que hacemos, un punto deslizado para llegarnos al segundo, considerando las 3 cadenas, al segundo punto alto. Y con otro punto deslizado al tercer punto alto. Y aquí empezamos a hacer cadenas. 3 cadenas y hacemos los 3 puntos altos siguientes, uno en cada uno. 2 y 3. Y ahora, y en el hueco y en todos los huecos que nos veamos, nos vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Total tenemos 7 puntos. Aquí teníamos 6, ahora tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y damos vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y hacemos el otro lado. Dentro del grupo de las 5 cadenas volvemos a poner, es simétrico de un lado y de otro. Por tanto, 3 puntos altos. Dentro del hueco de las 5 cadenas. 2 y 3. Y hacemos los 4 siguientes puntos. 1, 2, 3 y 4. Vale, ya tengo también 7 puntos, 3 y 4, 7, como aquí, y me voy al tercero de los puntos del lado siguiente. Ya vamos a hacer otra punta de flecha. 1, 2, 3, 4 y 3 más dentro del arco. Y ya estamos repitiendo, si os fijáis. Hacemos 7 puntos altos en cada lado, divididos por 5 cadenas. 2 y 3. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a la bajada de esta segunda flecha.
flechita. Y hacemos dentro de las 5 cadenas otra vez esos 3 puntos altos. Llevamos 2, el 3 y los 4 siguientes puntos altos que nos encontramos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 7, teníamos 6, ahora tenemos 7, en la siguiente tendremos 8. Y nos vamos al otro lado del tirón, haciendo 1, 2, saltando 2 y en el tercero de los puntos altos, otra vez punto alto. Bien, tenemos la idea. Ahora todo el rato vamos a ir haciendo esto mismo, vamos a repetir esto, ¿vale? 7 puntos, 5 cadenas, 7 puntos, ¿vale? Venga, nos vemos cuando esté la vuelta terminada. Bien, tenemos terminada la vuelta 18. Nos quedan 2 para terminar. Qué alegría, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una última vuelta haciendo esto mismo de aquí, pero aumentando uno más. ¿Qué vamos a hacer en esta vuelta? Pues nos vamos con un punto deslizado al segundo de los puntos, con un punto deslizado al tercero de los puntos, 2 puntos. Y aquí hacemos 1, 2, 3 cadenas para hacer 4 puntos altos más. Las cadenas sustituyen el primero de los puntos, con lo cual en total serán 5 puntos altos. Ya van 3, ya van 4, y ya van 5. Bien, ya tenemos los 5 puntos y seguidito hacemos dentro del arco de las 5 cadenas de la vuelta anterior otra vez 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 5 cadenas, igual que hiciéramos en todas las vueltas, 5 cadenas, 3, 4 y 5. Trabajamos en espejo, con lo cual bajamos haciendo lo mismo que aquí, solo que de modo inverso. Primero los 3 puntos altos dentro del arquito de las cadenas de la vuelta anterior, ahí está el segundo, y aquí el tercero, para seguir 5 puntos altos. Total 8 en cada lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Para conseguir estas puntas de flecha o estas esquinas así, ¿qué hacemos? Saltar los 2 puntos de un lado y los 2 puntos del siguiente. Entonces, 1 y 2, 1 y 2. Y en el 3 empezamos a hacer los puntos altos. Tantos como 5. 2, 3, 4 y 5. Y ahora, y dentro del arco, 3. 1, 2 y 3. Como estamos repitiendo igual que en las otras 2 vueltas, resulta ya fácil de ver, ¿cierto? Dentro de este arco y para llegar al otro lado nos hacemos 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y hacemos el simétrico, pero inverso. Primero los 3 puntos altos. Dentro del huequito de las 5 cadenas, 2 y 3. Así vamos a repetir toda la vuelta, toda la vuelta. Como son muchos picos, porque imaginaos todos los que tenemos, que está esto enorme, pues lo voy a hacer y nos volvemos a ver, ¿vale? Venga, vamos allá. Mirad cómo va nuestro atrapasueños de crochet ya. Nos falta solo una vuelta para terminar y la vamos a hacer ya. Ahora mismo acabamos nuestro atrapasueños de crochet. Vamos a empezar esta vuelta número 20, que ya es el final de nuestro atrapasueños gigante de nuevo, pero espectacular. Me hice una cadena, me adelanté, vamos a empezar la vuelta a la vez. Bien, entonces hacemos una cadena y un primer punto bajo y un segundo punto bajo
y un tercer punto bajo. Y hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, piquito primera y última de las cadenas, punto deslizado y hacemos un punto bajo en el siguiente punto, un punto bajo en el siguiente punto, otro piquito, 1, 2 y 3, primera y última, piquito, otra vez, 1 y 2, otro piquito, 1, 2 y 3, acordaros, no, es fácil, es intuitivo. Seguimos haciendo 1 y 2, aquí habían 5 cadenas, acordaros, 1, 2 y 3, bien, y seguimos 1, aquí hemos hecho ya 2 puntos bajos, pues hay que hacer un tercero, 3 puntos bajos, otro piquito, 1, 2 y 3, ¿vale? Aquí ya tenemos 1, 2, 3 puntos bajos y nos quedan 2, 1 y 2, otro punto bajo, perdón, otro piquito, 2 y 3, piquito, y seguimos haciendo puntos bajos, 1 y 2, piquito de nuevo, 1, 2, 3, un piquito cada 2 puntos, 2 siguientes, 1 y 2, piquito de nuevo, 1, 2 y 3, piqui, punto bajo y punto bajo, ¿vale? ¿Habéis visto? El 1, 2, 3, 4, hacemos el último de los piquitos de este triángulo, de esta punta de flecha, primera y última en punto deslizado, y estos dos nos llevarán piquito abajo. Hacemos los dos últimos y los dos primeros, todos puntos bajos, pero sin piquito, ¿vale? Y luego ya es en el tercero donde yo empiezo a hacer ese piquito. Primera y última cadena en punto deslizado. Seguimos entonces, tenemos uno y el segundo, 2 puntos bajos, piquito. Siempre es fácil, ¿verdad? Primera y última, punto deslizado. Otra vez, 1 y 2, 1, 2 y 3, primera y última. Y seguimos haciendo todo el tiempo piquitos. 1 y 2, 3, cadenita, seguido otros 2 más, 2 puntos bajos. Acordaros que había 5 cadenas, ponemos 5 puntos bajos, solo que cada 2 puntos hacemos un piquito. Y los 2 del final y los 2 del principio no hacemos piquito en ellos. Ese es el resumen. 1. Voy a llegar otra vez hasta el final para verlo, para así verlos juntos, ¿vale? Aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Pues piquito de nuevo. Y otra vez. ¿Vale? 1 y 2, piquito. 1 y 2, piquito, y ya hacemos el último. 1 y 2, el último de los piquitos de este hueco, y ya los 2 últimos y los 2 primeros, acordaros, se quedan sin hacer pico. Hacemos el punto, un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos. Aquí, como si no hiciéramos nada, es como el valle, así. Y luego ya en el siguiente, en el 3, piquito, 1, 2 y 3, empezamos a hacer igual. Bien,
Bueno, pues así tenemos que hacer todo. Mirad qué final, mirad qué acabado. ¿No queda ideal? Ay, Dios mío, no me muero de ganas de verlo. Bueno, así, toda la vuelta. Vamos a acabarlo y nos vemos. Mirad lo que viene siendo la mandala sin todavía acabar de almidonar, pero ya rematada, quitada los... Uy. ¿Es o no es espectacular? Me encanta. El rebordecito, voy a acercarme un poco más para que lo podamos ir viendo. El rebordecito está preciosa. ¿Cierto? Bueno, pues este ha sido el tutorial para hoy. Me vais a permitir que no lo meta en el aro, aunque voy a explicar cómo. Pero lo voy a hacer en otro tutorial junto con la forma de poner el apresto. Las distintas maneras que tenemos para poder poner el apresto, si os parece. Y así, porque hay muchas personas que me están preguntando en el canal. Ay, ¿sabéis lo que me acabo de fijar? Me vais a decir loca, pero mirad. La flecha está aquí o está aquí. Yo todo el tiempo solo veía las flechas hacia arriba. No veía flechas hacia abajo. Qué curioso, ¿verdad? Pues ahora acabo de ver, viéndome así, las partes estas parecen más flechas que van hacia acá que flechas que van hacia allá. Parecen flechas hacia acá. Qué locura, ¿verdad? Bueno, esto es un desvarío, perdón. Este ha sido el tutorial para hoy y recordar que para la semana que viene haremos eso. La forma de poner el apresto, las distintas alternativas, yo solo conozco 3 o uso 3, os las enseñaré y... las formas de poner esto y el aro, cuando es tan grande, ¿qué alternativas tenemos? ¿Vale? Bueno, vamos allá.